el gobierno ha dicho, yo no voy a devaluar y no va a ser la receta de siempre, que es mover el tipo de cambio. Bueno, tiene otro plan para abaratar la Argentina en dólares. Pero la Argentina tiene que ser más barata porque no ha desarrollado hoy, obviamente no había un cambio de productividad brutal que genere que uno pueda competir con estos precios en dólares, ¿no? Con las importaciones o con las exportaciones. ¿Por qué creo que es principio de revelación? Porque creo que Darín, como cualquiera de los que viaja permanentemente al exterior y llega, ya sea Darín, ya sea un ejecutivo, ya sea un empresario, ya sea un turista, está viendo algo que les parece muy similar a otros episodios en el pasado y que no les termina de cerrar. Y me parece que eso que está viendo es lo que también están percibiendo muchos empresarios que apoyan al gobierno, que quieren que a este gobierno le vaya bien, que detestan al kirchnerismo y que no quieren que vuelva el kirchnerismo, pero que ven ahí algo raro que se tiene que resolver de alguna manera, que es básicamente que la Argentina está muy cara en dólares, que no es una opinión política, es una descripción. Y eso que la Argentina esté cara en dólares, ahora vamos a ver, genera problemas en el flujo de los dólares que puede conseguir la Argentina, lo que se llama la cuenta corriente del balance de pagos, es decir, cuánto podemos exportar, cuánto vamos a importar, los dólares que quedan de saldo, los turistas que se van al exterior, los que llegan a la Argentina, cuánto queda de saldo. Todo eso teniendo en cuenta que la Argentina tiene que pagar servicios financieros de la deuda todos los años. Eso es lo que genera cierta inconsistencia y ciertas dudas, pero sobre todo en el plan del gobierno, que este plan se financie con ingreso de capitales. Entonces genera más que nada dudas sobre los que tienen que soltar los dólares, ya sean del colchón, estamos hablando de las cajas de seguridad, los que tienen en blanco dólares en el exterior, sean funcionarios o del sector privado, e ingresar esos dólares al sistema. Es decir, aportarlos acá en la Argentina. Una Argentina donde esos dólares tienen muy poco poder de compra porque la Argentina está muy cara en dólares. Y obviamente, ni qué decir los extranjeros, el que viene con inversión extranjera directa, que viene con dólares para invertir en la Argentina y que le parece que la Argentina en este momento está cara en dólares. O el que viene a comprar activos financieros y demás. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Y ahora vamos a ir, hay algunos números muy interesantes, que la Argentina tiene que abaratarse en dólares. Y para eso el gobierno ha decidido un camino que tiene que acelerar, ya sea la apertura comercial, la baja de impuestos, la eliminación de regulaciones, lo que sea, pero el hecho objetivo, la descripción, que no es una cuestión política, esta cuestión de, uy, che, pero me parece que está comunista, zurdo, golpista, no sé, poco menos, no quiero hacer comparaciones, che, el aparato fascista de comunista, no. Pero es raro, digamos, ya lo hemos visto también, lo hemos visto durante el kirchnerismo, antipatria, Mañeto, lo que fuera. Ahora, el hecho es ese, el hecho objetivo es ese, todos lo saben. Ahora, sobre eso, el gobierno ha dicho, yo no voy a devaluar, y no va a ser la receta de siempre, que es mover el tipo de cambio. Bueno, tiene otro plan para abaratar la Argentina en dólares. Pero la Argentina tiene que ser más barata porque no ha desarrollado hoy, obviamente no había un cambio de productividad brutal que genere que uno pueda competir con estos precios en dólares, ¿no? Con las importaciones o con las exportaciones. Sí hay un cambio, sí hay una diferencia fundamental que ahora se les voy a contar respecto al pasado y lo que estamos comparando, y que me parece que al gobierno le da aire para sostener el actual esquema económico, y ahora van a ver los números, que a diferencia de la experiencia Macri, que la Argentina también se volvió muy cara en dólares, a diferencia de la experiencia del kirchnerismo en algunos periodos donde la Argentina también estaba carísima en dólar el tipo de cambio oficial, estaba regalada al descontrol del tipo de cambio libre, a diferencia de la convertibilidad, a diferencia de otros episodios, la Argentina tiene todavía precios competitivos en dólares, es decir, más bajos que el resto del mundo, sin duda que Estados Unidos, pero incluso algunos países con los cuales comercia, en los servicios, que todavía no se han actualizado. Y dentro de los servicios, dentro de lo que se llaman bienes no transables, los salarios. Es decir, los salarios todavía están bajos en dólares,
si bien ha subido fuertemente en el último año y medio, están bajos en dólares. Y eso le da al gobierno más tiempo de lo que ocurría en otras experiencias donde cuando ya se llegaba que la Argentina estaba carísima en dólares, iban todos los turistas al extranjero y argentinos al extranjero y caía el turismo receptivo y bueno, todos veían, ojo, esto no se sostiene. Argentina tiene un problema en muchos sectores donde ha quedado cara en dólares. Algunos dicen, bueno, no es solamente un problema impositivo o no es fundamentalmente un problema impositivo o de protección sectorial. Más allá de cuál es el problema de fondo, está claro que eso es insostenible. O la Argentina baja sus precios en dólares de manera importante, o, bueno, va a haber problemas de empleo y de actividad económica en muchos sectores. Entonces, me parece que lo que toca Darín es una fibra fundamental, sobre todo en un momento en que el gobierno necesita financiarse con ingreso de dólares, con ingreso de capitales, porque las cuentas de esta economía gastan más dólares de lo que genera, y está pidiéndole o está sugiriéndole a los argentinos que saquen los dólares del colchón. Y no solamente a los argentinos, sino a los extranjeros que vienen al revés de lo que ocurrió con Macri, que los extranjeros se tiraban en palomita a financiar el esquema de dólar barato de Macri. Acá pasa al revés, los extranjeros están muy reacios, no ha entrado prácticamente nada de capital extranjero, ya sea inversión directa o capital financiero, casi nada, y los únicos que han puesto hasta ahora dólares son los argentinos, ¿no? Con el blanqueo, y ahora la apuesta es que pongan dólares con el nuevo plan de sacar los dólares del colchón, ¿no? El principio de revelación es la reacción del gobierno. Ese es el principio de revelación. Dejando de lado, ustedes van a decir, bueno, pero el gobierno reacciona así ante cualquier cosa. La menor crítica es una catarata de insultos, de cancelación, de todo. Bueno, está bien, si es así, bueno, no hay ningún principio de revelación. Entonces, cualquiera que opine distinto, no sé, es igual que el kirchnerismo, entonces. Cualquiera que opinaba distinto era empleado de Mañetro. Yo no creo que sea en este caso tan así. Digamos, no es, porque si no estamos hablando de otra cosa, digamos. Entonces, ¿en qué régimen estamos? Que cualquiera que opina cualquier cosa, en vez de contestarle con argumentos, de argumentar y demás, una catarata de insultos, de cancelación, de qué sé yo, Ricardito, bueno, me parece, de gastada, de bullying y demás. Ese tipo de cosas, usted, no, pero es la nueva estilo. Bueno, no me parece. Sí me parece que el gobierno el fin de semana recibió en la homilía un discurso muy, muy duro del arzobispo de Buenos Aires, que de nuevo en las redes sociales lo tildaron, no sé, de masista, de kirchnerista, como hacían con el Papa Francisco, hasta que Milei se dio vuelta y se abuenó con el Papa, o se amigó. Pero el discurso muy duro era respecto a la violencia verbal, a los insultos, al terrorismo de las redes sociales, todo eso. Entonces, en vez de estar en discusión eso, que Milei ordenó que no haya una sola respuesta a eso, porque no hizo ningún tipo de respuesta, es decir, le quitó la mano y retuiteó 80 veces el tema de Jorge Macri, Roma no paga traidores, o contra Villarruel, pero contra el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, no dijo absolutamente nada porque es un tema más delicado, ¿no? que va con más profundidad. Y tengo entendido que ahora la noticia es que va a ir a verlo a León XIV, al nuevo papa, al reemplazante, al sucesor de Francisco, que también venía con un discurso fuerte respecto a la política del insulto, a las redes, del terrorismo de las redes sociales, al estilo de la confrontación y la cancelación, ¿no? Muy duro y al respeto de la libertad de prensa, ¿no? Como institución fundamental. Muy duro el nuevo Papa también. Lo hizo a poco de asumir en una ronda de prensa frente a cronistas de todo el mundo en un mensaje muy fuerte a esos estilos de liderazgo. Bueno, eso no estuvo en la discusión. Lo que estuvo en la discusión fue Darín las empanadas. A mí lo que me parece que es principio de revelación es que el gobierno, ahí hay una fibra sensible, que es esto, la reacción del gobierno, y bueno, querés mostrar que es un buen momento para entrar en la Argentina, porque la Argentina va a estar más cara en dólares, se supone, a futuro.
y te están diciendo, che, pero ¿cómo va a estar más cara en dólares? ¿Se acuerdan que era lo que decía siempre Caputo? Que la Argentina va a estar más cara en dólares todavía. Y todos llegan a la conclusión, che, pero pará, esto no da para que sea cada vez mucho más cara en dólares, porque ya está muy caro en dólares. Entonces ahora tenemos que empezar el proceso de abaratarnos en dólares. ¿Y cómo? Y bueno, bajando impuestos, de regulaciones, deflación nominal de precios. Me parece que ese es un poco, porque ese es el mensaje que de alguna manera también puede llevar a que, bueno, que la gente saque los dólares del colchón, ¿no? Porque si no, si uno... si piensa que es el momento más caro, esto es igual que siempre, claro, nadie va a sacar los dólares del colchón. Y ya nadie se cree el discurso, sáquenlos porque la Argentina va a ser mucho más cara en dólares al futuro. No, o la Argentina se abarata en dólares con el plan que tiene el gobierno de bajar precio en distintos sectores y demás, o hay un problema, porque es difícil que te financien con una Argentina mucho más cara en dólares. Por lo menos ahora que todavía los turistas al exterior te están gastando más dólares de lo que te genera Vaca Muerta, ¿no? Esto es lo de la Fundación Mediterránea. Es muy interesante el informe que hace Vasconcelos en la Fundación Mediterránea. Argentina cara o barata en bienes y servicios de consumo. Justamente hace este informe. Empieza con el gráfico típico que mostramos siempre de tipo de cambio real multilateral, que le hemos mostrado. Efectivamente, la Argentina está por tipo de cambio real multilateral en uno de los niveles más bajos de la serie desde la época de la convertibilidad. El final de la convertibilidad estaba 920 pesos el tipo de cambio, que hoy está a 1.150 pesos el mayorista, o 1.140. Estamos cerca también de los 1.040 que dejó Cristina en su momento en diciembre en el tipo de cambio oficial, ¿no? Que era un tipo de cambio muy, pero muy barato. Por eso Cristina también terminó su mandato. Fíjate vos, Cristina terminó su segundo mandato con déficit comercial. Alberto Fernández y Massa, que fue también tipo de cambio también de alrededor de 1.100 pesitos, a fines de 2023 también terminó con déficit comercial su mandato Alberto Fernández con Massa, porque era también un tipo de cambio muy, muy barato. Hoy estamos con un tipo de cambio similar. El Hieral dice, bueno, veamos el Big Mac, que es el informe del combo de McDonald's, que es comparable porque tiene, qué sé yo, las mismas especificaciones de la cantidad de carne, lechuga, los servicios, todo el protocolo, lo que se conoce de esto del índice Big Mac que elaboró en algún momento The Economist, que se toma como referencia de tipo de cambio real multilateral. Bueno, la Argentina estaba en enero de 2020 con 2,90 del costo del Big Mac, hoy vale, lo tiene acá, $7, ¿no? Pero Maxi, ¿qué tipo de cambio usan cuando había brecha para hacer el índice? No, creo que era el de enero de 2020, porque te acuerdas que la brecha al inicio que dejó Macri era 5%, 10%, era un tipo de cambio real mucho más alto, ¿viste? El inicio Macri le dejó al gobierno de Alberto Fernández un tipo de cambio real a valores de hoy, a ver si lo vemos acá. ¿El dólar de 60 que está bien? Sí, el dólar de 60 a valores de hoy, mira, te lo pongo por acá. Era un dólar de... Acá está, enero de 2020, un dólar de 1.800 más o menos. ¿Ok? Era un super dólar. Alberto Fernández reventó todo, hasta el dólar reventó. Acá está, enero de 2020, perdona, un dólar de 1.600, 1.700 era. 1.800 es el pico cuando se le dispara a Macri, 1.900, y después le dejó un dólar de acá de 1.600 más o menos. A valores de hoy, Macri le dejó a Alberto Fernández un dólar de 1.600, 1.700, y después lo recontratrasó, ¿viste? Después devaluó, después, bueno, se fue al piso, después la devaluación de... No, es a tipo de cambio oficial. Todo esto es a tipo de cambio oficial, Martín. Ok. Es decir, a Macri le dejó muchas cosas desastrosas a Alberto Fernández, pero obviamente una economía en recesión con 50% de inflación y con un nivel de endeudamiento de bonos de corto plazo de las letes en dólares y vencimientos con el FMI y con acreedores privados que te llevaban directo a una reestructuración de la deuda, pero le dejó 11.000 millones de dólares en la Reserva Banco Central y un tipo de cambio real a valores de hoy de 1.700 pesos.
Alberto Fernández llegó, destruyó todo y le dejó a Milei todo mal, ¿no? Sin reserva del Banco Central, un dólar recontra atrasado, todo un esquema de vencimiento de la deuda, bueno, que pateaste para adelante, pero que no avanzaste en nada y ya te empiezan a caer los vencimientos en 2026, los vencimientos fuertes. Todo un desastre, bueno, lo que se conoce. Tenés Suiza nada más caro, ¿no? En esta comparación. Más allá de, como decís, bueno, son temas de los impuestos y demás, bueno, pero lo que me interesa mostrar, esta es la comparación de alimentos y bebidas, que frente a Brasil, el tipo de cambio bilateral con Brasil está súper atrasado, porque en alimentos, que la Argentina es uno de los países más competitivos del mundo, está con 100% de los precios de comparación más caros que Brasil. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Ves? Cuando está en rojo es que son más caros. Sí. Cuando está en verde son más baratos. Frente a Estados Unidos no estamos tan mal, porque el tipo de cambio de Estados Unidos está caro también. Está caro. Sí. Estados Unidos ha tenido mucha inflación. Entonces, en el bilateral, de hecho, eso te muestra el tipo de cambio real bilateral. En el tema de alimentos, y la Argentina no está tan caro está más barato que Estados Unidos. De hecho, el gobierno muchas veces lo compara con el bilateral con Estados Unidos. Sí. Pero omite que el grueso del comercio va por otro lado, ¿no? Y el 50% de las importaciones vienen de Brasil o de China. Fíjate con China. Con China, en la comparación de 10 alimentos, en 8 estamos más caros. Y con Brasil, en 10 alimentos, en los 10 estamos más caros. El 50% de las importaciones hoy vienen de esos dos países. Son sus dos principales socios comerciales. En bienes durables, que es lo que el gobierno quiere bajar todos los impuestos y abrir, está todo más caro. Mirá lo que es esto. Es un desastre en bienes durables, ¿no? Todo más... ¿se ve ahí? Sí, sí. Fíjate, Argentina tiene entre el 90 y el 100% de los productos de la canasta de comparación bienes durables y calzado, ¿no? Y textiles. Hay vestido de verano, zapatillas, zapatos, Smart TV, autos, ¿no? El Toyota Corolla, la moto Honda. Todo en rojo, más caro que todos, digamos, ¿no? Salvo alguna cosa en particular con Francia y demás, está más caro. Sin detenerme en eso, lo que quiero mostrarles es que en precios de servicios, y en precios de servicios hay muchos servicios que están más baratos. No, frente a Brasil no, de nuevo, frente a Brasil tenés la mayoría de los servicios más caros, ¿no? Comida para afuera, gimnasio, cuota de colegio privado, boleto urbano. No estás tan mal en servicios. Y de hecho, después, fíjense esta comparación. En el 91% de los productos comparados de bienes durables, indumentaria y calzado, la Argentina está más caro que los países de la comparación, ¿no? Que los 10 países de comparación. En alimentos y bebidas, que la Argentina es súper competitiva, en el 48%, en la mitad está más caro. Y en los servicios personales, el 36% está más caro. Es decir, cuando empezás a estar más caro en alimentos, es la señal de alarma, porque ahí tendría que estar más barato. Es cierto que tenemos un problema con Brasil en particular, pero todavía los servicios están atrasados respecto a servicios públicos y privados, respecto a otros países. Ahora, dentro de los servicios o de los llamados bienes no transables están los salarios. Entonces, para mí, la gran diferencia ahora es que tenés todavía los salarios baratos. Es decir, los salarios están todavía bajos. Y eso es lo que explica que, a diferencia de otros procesos de estabilización, donde volaron en la primera etapa del plan de estabilización, volaron el consumo, pasó en el 2017 con Macri, no solamente de bienes durables, sino también el consumo de supermercados, el consumo de todo, y pasó en la convertibilidad. Ahora el consumo masivo viene más lento. Vuelan los durables por el crédito, o la venta de autos, o la venta de electrodomésticos, o la electrónica, todo lo que se mueva con crédito, con dólar de colchón, lo que se mueve con poder adquisitivo, viene más lento, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo. Ahí, y eso te agrego... que las empresas, que es lo que dice el gobierno, pero compitan,
porque todavía pueden achicar margen de rentabilidad. Y las empresas dicen, pero ¿cómo no achicar margen de rentabilidad si nos estamos fundiendo? ¿Qué me estás hablando? No, nos está fundiendo, está diciendo, no podemos competir, sacamos siempre a los pymes acá, dice, nos estamos fundiendo. Entonces el gobierno agarra y dice, sí, se están fundiendo, entonces, ¿y qué es esto? Que ahora no lo muestra tanto el gobierno, el año pasado lo mostró mucho, sobre todo a las automotrices, se lo mostró en las reuniones privadas, a algunas empresas de alimento y demás. Es esto. Che, sí, se están fundiendo. Y escuchame, en marzo de 2017, el costo laboral está todavía 78%, está 20% abajo del 2017. Costo laboral, base 100, ¿no? Costo laboral medido, perdón por la palabra, Martín. Yo tenía el dato. No sé si ves ahí, costo laboral medido en dólares. En general se pone en dólares esto porque hay que hacer la comparación internacional, ¿viste? Por eso. Sí. Por eso ¿ves? Ahí dice índice de precio en dólares netos de inflación de Estados Unidos y te muestran el costo laboral neto de inflación de Estados Unidos. O sea, este es el costo laboral real en dólares, ¿ok? No cuenta la inflación de Estados Unidos porque obviamente desde el 2017 a 2025 hubo un montón de inflación en Estados Unidos y te podría distorsionar la comparación. Lo que te está mostrando, ¿ves, Martín? Que ese es un punto que el gobierno puede decirle a las empresas. Che, pero ustedes dicen que no se puede competir, que la Argentina está cara en dólares. Y el gobierno que le dice, sí, estamos caros en dólares, achiquen la rentabilidad porque todavía tienen margen de achicar la rentabilidad, bajen los precios. Y de esa manera la Argentina van a ver que va a ser más competitiva frente a las importaciones. Bueno, va a tener otro nivel de competitividad con otros precios, ¿no? Esta es la clave. Y me parece que ahí el argumento del gobierno tiene un punto, porque hay una diferencia respecto al pasado. Está mostrando que tenés 20% más bajo el costo salarial en dólares de lo que era en 2017, cuando también tenías un proceso de dólar bajo o de dólar atrasado, entre comillas, ¿no? O te fuiste rápidamente a un déficit en la balanza comercial. De hecho, por eso ahora no tenés déficit en la balanza comercial todavía. Sí. Yo estaba viendo ahí, Maxi, justo ese dato que tenés vos ahí unificado, tenía el salario RIPTE para llegar, en febrero es el último dato que tenemos de 2025, pero lo hice en dólares para llegar al pico, o sea, el máximo que tuvo en 2017, tiene que subir 36%, y si tomás CIPA es un poco menos, 14,5%. Más o menos un 25,6% si tomás el promedio de 2. Queda con el número que das vos. Para llegar al máximo salario en dólares todavía queda un trecho, pero a diferencia de que, como decías vos, si lo miramos en pesos, no hay duda que todos esos salarios en términos reales en pesos están muy atrasados. Entonces no son en pesos de salario. Entonces decís, bueno, no hay duda que el salario tiene que recuperar en pesos, pero bueno, también no estás tan lejos de ese máximo y ya lo vemos en las cuentas corrientes y todo lo demás. Por eso digo que el salario tiene que recuperar en pesos, poder de compra. Sí. Si estamos diciendo que el gobierno quiere un dólar estable acá, estamos diciendo que el salario tiene que recuperar en pesos y en dólares. Tiene que por eso. recuperarse en términos reales en pesos y todavía tiene que seguir creciendo en dólares. Ahora, si sigue creciendo en dólares el salario real y la Argentina se queda en dólares como está, y cada vez más va a haber incentivo a comprar en el exterior que comprar en la Argentina. Exacto. Ya sea comprar productos importados vía, no sé, Amazon, lo que fuera, o puerta a puerta, o el que traslade, o irse al exterior, ¿se entiende? Entonces, por eso digo que esto cierra solo si hay deflación de precios. Si bajan los precios. Entonces, por eso la revelación. ¿Estamos caros o no estamos caros? ¿Estamos caros o no estamos caros? Entonces, más allá de Darín, la empanada de mi gusto y demás. Y bueno, debemos estar caros porque el gobierno le está diciendo a todos los empresarios que bajen los precios. Entonces, debemos de estar caros. El gobierno sabe que tiene un problema ahí, una descripción, más allá de que cada vez que ve que alguien habla es una conspiración y es un ataque contra la gobernabilidad y no sé, y el ministro de Economía se hace el cheronca. Él pide que bajen los precios y a los sindicatos y también a los empresarios les dicen que los salarios más del 1% no.
en las paritarias. Y ahí también tenés un problema, porque cómo recupera el consumo, que también está en niveles Y bueno, muy pinchados, ¿no? y ese es un problema, pero está marcando que efectivamente el gobierno está hoy más preocupado en este proceso de desinflación Claro. por bajar los precios que por recuperar poder de compra. Milei dijo muchas veces, después podemos buscar los cortes, lo hemos pasado varias veces, que los salarios estaban atrasados. Sí. Decía que en la Argentina tenía atrasado los no transables y en particular un precio no transable, Sí. que eran los salarios. Y tenía razón respecto a eso, que tenías muy adelantado los transables, porque, bueno, se dispararon después de la devaluación y aparte pues venían marcados a precios muy, muy altos, ¿no? Con la brecha cambiaria y tenías pisado los no transables, ¿no? Tenías pisado los servicios públicos, servicios privados en el gobierno anterior y los salarios, bueno, después de la devaluación obviamente te quedaron todavía más atrasados de lo que estaban, ¿no? Ahora, evidentemente, el gobierno no está con el tema de que recuperen rápido los salarios. Claro, al contrario, ¿no? Pero bueno, me parece, esta es lo que dijo La sinceridad Caputo, ¿no? me dio vergüencita ajena. ¿Por qué? Y porque sí, porque se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que, o sea, todavía lo están gastando en las redes. O sea, todo bien si él puede comprar empanadas en Mi Gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito. O sea, es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirta, Mirta, los autos salen $200.000. La gente no puede comprar su Porsche. No, Ricardo, quédate tranquilo que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos. Bueno, por eso, más allá de la empanada, está la discusión es esta, ¿no? Si la Argentina está cara o no está cara. Y es obvio que está, pero es obvio que está cara. Bueno, ahí Caputo te está diciendo te cambio que no. otra palabra, dice, Maxi, está cara a mi gusto. Si vas a comprar. Casi como que si no estaría cara, no estaríamos discutiendo esto, ¿no? Yo creo ¿Cómo? que hay otra sensibilidad semántica más, que es Argentina es cara. Porque cuando uno dice está, piensa que antes no, y ahora sí. Y la verdad es que antes todos miran los precios con el dólar blue, pero si los mirabas con el dólar oficial, eran más cara que ahora. Pero Carísimo. como habría brecha, no había forma de saber cuál. Ahora, como No, no está no. la brecha, es como que ves la realidad y son altísimos los precios. Pero antes también eran. Lo que pasa es que la distorsión nominal que habían se camuflaba todo con la inflación y la brecha. Y ahora parece que quedó caro. Eso te da la sensación de que antes no, pero antes también. Lo que pasa es que no te dabas cuenta por las distorsiones. Cuando hay menos distorsiones, empezás a ver la posta. No, que es carísimo todo. Pero el gobierno anterior terminó con déficit comercial. Pero un déficit comercial, buscá ahí el número Amilcar de 2023, pero un déficit comercial relevante. Tuvimos el récord de déficit bilateral con China de 2 años consecutivos, arriba de 9.000 millones de dólares de déficit comercial bilateral con China. Es decir, las importaciones no crecían más porque se terminaron en un momento los dólares y fuiste a buscar justamente capitales de todos lados en los bilaterales, ¿no? En la CAF, con China, Sí. Bueno, el FMI que te dijo, bueno, devaluá y te tiro una refinanciación de corto plazo, es decir, claramente lo que dijimos, el dólar... dólar que dejó Alberto Fernández y Massa era un dólar recontra atrasado, por eso decimos que era lógico que Milei devaluara apenas llegaba. ¿Qué iba a hacer? Con ese dólar te vaciaron la reserva del Banco Central. La Argentina tuvo déficit comercial y nada, no había forma de arrancar absolutamente nada con ese dólar. Entonces, la discusión ahora es, levantaste los controles, te quedaste de nuevo caro, bueno, ¿cómo te abaratás?